de los 6 opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, Pedro Uruchurtu, exhortó este lunes a la comunidad internacional a sumarse a los esfuerzos de la nación austral y de Brasil para lograr los salvoconductos que les permitan salir de Venezuela. Uruchurtu, coordinador internacional del Partido 20 Venezuela, denunció que hay un permanente asedio y acoso contra la residencia de la Embajada de Argentina en la capital venezolana, en la que entraron los 6 activistas hace 180 días en la espera de salvoconductos para salir del país. En ese sentido, aseguró que el oficialismo solo cumple el derecho internacional cuando le conviene, se lee en un mensaje en su cuenta de X. Este lunes, la ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, aseguró que las acusaciones de la administración de Maduro contra los 6 opositores son a su juicio absurdas. La verdad que las acusaciones que se hacen son un poco absurdas, porque no hay ninguna duda de que estando dentro de la casa no se pueden organizar ningún tipo de problemas que se aducen. Hace 2 o 3 días acusaban de unos ataques con granada, unas cosas que son realmente disparatadas. Bueno, esperemos que esto se pueda ir solucionando, pero la crisis política en Venezuela excede completamente la situación de estas 6 personas. Creo que son un símbolo de las aberraciones que están ocurriendo, porque estas 6 personas deberían poder salir cuando necesitan, si no son prisioneros. Y reconozcamos que eso no debería ser lo que ocurre. Porque estamos muy preocupados no solo por la situación política y económica que tiene Venezuela, sino por una situación social. Tienes que pensar que ya hay 7, 8 millones de personas que se han ido de Venezuela. Y es probable que si continúan estos problemas políticos, tal vez haya más gente que prefiere estar fuera de su país. Eso sería dramático. El pasado 10 de septiembre, el gobierno de Argentina reconoció que está avanzando para que los 6 opositores no tengan absolutamente ningún inconveniente tras la decisión de la administración de Maduro de revocar la autorización que tenía Brasil para custodiar la sede diplomática. Brasil asumió el control de la sede diplomática de Argentina en Caracas tras la expulsión del personal diplomático del país austral a comienzo de agosto, en el marco de las tensiones entre ambas naciones por el rechazo de Javier Milei a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. El sospechoso de haber intentado asesinar el fin de semana a Donald Trump fue acusado el lunes por delitos de posesión ilegal de armas. Ryan Wesley Ruth, de 58 años, compareció por primera vez ante un juez federal del estado de Florida y se espera que posteriormente se enfrente a otros cargos. El domingo por la tarde, el expresidente estadounidense y candidato a la Casa Blanca se encontraba en su club de golf en West Palm Beach, cuando según su equipo se escucharon disparos cerca. Ruth fue detenido después de que un agente del servicio secreto advirtiera que el cañón de un rifle apuntaba hacia los arbustos del campo. El sheriff del condado informó que los agentes encontraron un rifle con mira telescópica AK-47, junto con 2 mochilas y un equipo de grabación de video. Según los informes, Ruth era un constructor de viviendas afincado en Hawái, con un historial de detenciones de varias décadas. Medios locales afirmaron que el hombre publicaba regularmente artículos sobre política y actualidad en las redes sociales, incluidas críticas a Trump. La AFP lo entrevistó en 2022 en Kiev, a donde viajó para apoyar la causa ucraniana en la guerra contra Rusia. El magnate republicano, que se salvó de un primer intento de asesinato en julio, atribuyó el segundo ataque en su contra a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. Es fundamental que no se deje de hablar de lo que está pasando en Venezuela y no se normalice lo que está pasando, porque lo que hemos visto también es que esta represión está ocurriendo hace varios años, no es algo de ahora, ahora se está intensificando frente a las protestas populares, a una oposición política que está teniendo más protagonismo, digamos, político y público. Pero en realidad lo que está pasando hoy es una continuación de lo que ha venido pasando. Durante la presentación del informe, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, alertó que en Venezuela se comete el delito de persecución política, un crimen de lesa humanidad.
Some of the human rights violations we have investigated during this period represent a continuation of the same course of conduct that we previously characterized as crimes against humanity. These violations were not the result of isolated or random events, but rather are part of a series of events committed in implementation of a coordinated plan to silence, discourage, and suffocate the opposition to President Maduro's government. Taking into account this course of conduct, the state plan that we have mentioned, the profile of the victims, and the public statements issued by high-ranking state representatives, we have reasonable grounds to believe that during the time frame covered by our mandate, the crime of persecution on political grounds has been committed in the Bolivarian Republic of Venezuela. En ese sentido, la misión documentó más de 40 detenciones donde las fuerzas de seguridad entraron a las casas sin orden judicial para detener arbitrariamente a los ciudadanos opositores o percibidos como tal en medio de la operación Tuntún. Las autoridades, según la misión, justificó los arrestos bajo la narrativa del combate al terrorismo. El miembro de la misión, Francisco Cox, ratificó que el sistema judicial está subordinado a intereses del Poder Ejecutivo. Hemos ratificado nuestra conclusión anterior de que el sistema judicial, especialmente el sistema penal encabezado por el Tribunal Supremo, su sala de apelación penal y sus 4 tribunales de terrorismo, están manifiestamente subordinados a los intereses del Poder Ejecutivo y se han convertido en un instrumento clave en el plan del Estado para reprimir todo tipo de disidencia política y social. Estos juzgados están monopolizando los procesos contra los detenidos tras las elecciones, a los que no se les permite tener abogados de su elección y se les juzga y recoge procedimientos judiciales sin individualizando los cargos contra ellos que tienen lugar de noche en los centros de detención, sin defensores públicos efectivos, sin publicidad y sin poder participar en los procesos. Las víctimas, en gran parte de la población en general, están expuestas a un ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria es sistemática, utilizada sistemáticamente junto con graves violaciones al debido proceso. Hemos advertido anteriormente que el gobierno podría activar el aparato represivo a su antojo, y de hecho, eso es lo que estamos observando. La represión y las violaciones de derechos humanos son generalizadas y sistemáticas y debemos actuar con urgencia para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas. En el informe, la misión expuso diversos métodos de tortura a los que someten a los detenidos. Por ello, pidió investigar las alegaciones de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, exhortó a revisar los casos documentados por la misión para garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a una reparación integral. Al respecto, María Corina Machado destacó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que el informe es claro: las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son incidentes aislados, sino parte de una política deliberada de represión por parte de la administración de Nicolás Maduro. Por esta razón, hizo un llamado a que se haga justicia y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional. Por su parte, Edmundo González Urrutia aseguró que este informe demuestra que los venezolanos no están solos en su lucha. González enfatizó que hay testimonios documentados sobre las violaciones y el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, atestiguando la grave situación. Igualmente indicó que ante este panorama mantiene su compromiso con el mandato que asegura recibió el 28 de julio en las urnas de votación y continuará trabajando para que todas y cada una de las violaciones perpetradas en el país sean denunciadas y documentadas por todos los organismos internacionales. Los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa conocido como Parole Humanitario y reciben una autorización de entrada temporal de 2 años, tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible, entre ellos el asilo.
Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional a Univisión Noticias, que precisó que a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su periodo autorizado de libertad condicional o serán deportados. El parole humanitario permite a los ciudadanos de algunos países emigrar de manera ordenada a Estados Unidos y tras previa autorización y el patrocinio de un residente del país. El Consejo Nacional Electoral, según palabras del señor González Urrutia, emitió los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del año 2024. Esto lo digo con énfasis porque muchos medios noticiosos, gobiernos extranjeros, enemigos de la revolución libre, soberana e independiente de Venezuela, insisten en la especie de que el Consejo Nacional Electoral no ha emitido resultado alguno. El mismo señor González Urrutia reconoce que el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado la noche del 28 de julio. Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. ¿A qué sentencia se refiere? A la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó el resultado después de hacer una auditoría técnica exhaustiva, ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que representantes de Nicolás Maduro fueron contactados por interlocutores de Edmundo González Urrutia para establecer comunicaciones, justo cuando la justicia venezolana había librado una orden de captura contra el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática. Rodríguez explicó que esos interlocutores manifestaron el deseo que González Urrutia tenía de abandonar el país, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que finalmente lo llevó hasta España, donde solicitó asilo político. El también coordinador de la campaña electoral oficialista aseguró que la misiva fue redactada de manera voluntaria. Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2.029.003 y mi firma como recibido, más la firma de un testigo presencial que estuvo en el acto de la firma de esta carta. Pueden ver ustedes también que la primera página tiene la media firma del señor González Urrutia y la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Esta es la carta original que el señor González Urrutia me envía. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción
está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. Edmundo González resaltó el trabajo de la comunidad internacional en torno a Venezuela, alegando que han respaldado a los ciudadanos del país suramericano. Finalmente, exhortó al oficialismo a divulgar las actas. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. A juicio de González Urrutia, la intención con estas acciones de la administración de Nicolás Maduro es que los venezolanos pierdan la esperanza, con lo que a su juicio son chantajes y manipulaciones. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune. Durante la inauguración este miércoles del mes de la herencia hispana para honrar a la población latina, Harris centró su mensaje en la economía, el aborto y la inmigración. En un discurso ante legisladores y trabajadores del Congreso, la candidata demócrata presentó su visión de país para los latinos, una población que tiene el poder para inclinar la balanza electoral en varios estados clave y que cuentan con más de 16 millones de votantes. Mencionó que se debe reformar el sistema de inmigración y proteger a los soñadores, creando un camino digno hacia la ciudadanía y asegurar que las fronteras estén protegidas. En tal sentido, se refirió a su oponente, el candidato republicano Donald Trump, al afirmar que mientras ellos luchan para avanzar hacia un futuro más brillante, el expresidente intenta arrastrarlos hacia atrás, por lo que recordó que durante el gobierno de Trump se separaron a las familias migrantes y ahora prometió llevar a cabo la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional mostró fragmentos de la conversación que sostuvo tanto él como Delcy Rodríguez con González Urrutia en la Embajada de Países Bajos, sede en la que el ex embajador se resguardó desde el día de las elecciones, según el oficialismo. Nosotros, les habíamos dicho ayer, mantuvimos contacto con un interlocutor y con el señor González Urrutia a petición de ellos, porque el señor González Urrutia había expresado su deseo de abandonar el país, su deseo de huir del país. Y nos presentaría un documento donde se plasmarían cuál es su posición respecto a distintos tópicos de la vida política venezolana y a cuál sería su conducta, según lo que él dijera, al abandonar la República Bolivariana de Venezuela. Nos buscaron a nosotros. Rodríguez aseguró que González Urrutia no tenía en su agenda la proclamación de un gobierno y señaló que está siendo coaccionado por los opositores venezolanos en España. Vamos a resolver rápidamente. Absolutamente seguro de esto. Sí, porque pensaba que iba a viajar. Yo creo que
le digo, creo que estamos bastante de acuerdo en los puntos que hemos hablado y la respuesta de él fue, vine así vestido, estaba vestido con un pantalón de los llamados pantalón cargo, un pantalón bastante ancho, unos zapatos de goma y una camisa cómoda y me dice, vine así, a recibirlo así, porque pensaba que iba a viajar hoy. Ustedes me dirán más bien, quienes resultamos presionados, fuimos la vicepresidenta y yo, porque había la intención de, bueno, ya, de salir, de viajar. Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso, porque nosotros no somos locos como para decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y ni nos avisan, ni hay un acuerdo, eso es una cosa natural. El gobierno de España, es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación del gobierno del Reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos del viaje del avión para que llegara a Maiquetía y después llevarse al señor Edmundo González Urrutia. Jorge Rodríguez aseguró además que el reconocimiento del Parlamento Europeo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela no tiene ningún valor. Todos estos audios que estamos mostrando son el cuerpo del documento que después firmó el señor González Urrutia. Siguiente. Eso es un tema central. Uno, ir a proclamar un gobierno procesa no está en la agenda del mundo. Lo ha dicho él, no soy su vocero, no soy su autocompacto amigo aquí de Milano, pero no está planteado en ningún sitio, en ningún concepto, no está. Y sabemos quiénes son los que estando afuera van a insistir y no van a cocinar y no van a... Eso también está muy consciente de eso. Este señor dice, son temas centrales y por eso está en la carta de González Urrutia. No están en la agenda, uno, ir a proclamar un gobierno. Cosas de esas no están en la agenda del mundo, lo ha dicho él. Y el señor Edmundo estaba al lado a 80, 90 centímetros del interlocutor. Si yo no estoy de acuerdo con algo, digo, no, mira, por favor, tal cosa. ¿No? Tan tranquilo con su whisky, escuchando. Y no solamente tan tranquilo con su whisky, es que todo esto forma parte del cuerpo del borrador que ellos ya habían presentado. Y en efecto, ocurre que dice esto, de los gobiernos, de ir a proclamar un gobierno, y el interlocutor dice, eso no está en la agenda del mundo, lo ha dicho él. El Tribunal Supremo de Justicia avaló la solicitud del Ministerio Público para emitir una orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso del avión de Emtrasur. La orden de detención es por los presuntos delitos de robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación. Así lo señaló el documento publicado por el Poder Judicial venezolano. El pasado miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la designación de 2 fiscales del Ministerio Público para tramitar las órdenes de arresto contra el mandatario argentino y las 2 funcionarias. Saab afirmó que esta acción se enmarca en una investigación del Ministerio Público con base en el derecho internacional. El primer caso es el del avión Emtrasur, explicó Saab, quien además enfatizó que la justicia venezolana no permitirá que estos hechos queden impunes. La aeronave de Emtrasur fue vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air. Estuvo retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno de Alberto Fernández, tras llegar de México con un cargamento de piezas automotrices. Además, los tripulantes, entre ellos 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron detenidos y posteriormente liberados. En febrero de este año se concretó el decomiso por parte de Estados Unidos durante la administración de Milei.
Además del caso de Entrasur, el fiscal anunció que el Ministerio Público comenzará una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Milei durante las protestas sociales en Argentina. Según Tarek William Saab, estas acciones han involucrado ataques a manifestantes, incluidos ancianos y jóvenes, quienes habrían sido reprimidos con gases y perdigones solo por protestar. La empresa nipona de telecomunicaciones ICOM señaló este jueves que por el momento no puede confirmar si sus modelos de walkie-talkies fueron empleados en las explosiones que en la víspera afectaron a miembros de la milicia chií de Hezbollah en el Líbano. La empresa con sede en Osaka apuntó a las posibilidades de que los dispositivos en cuestión fueran falsificaciones de sus modelos o aparatos que se dejaron de distribuir hace una década, a los que se añadieron baterías modificadas. ICOM anunció este jueves que se encontraba investigando las informaciones recogidas por medios internacionales que señalaban que dispositivos transmisores receptores portátiles con su logo habían estallado en el Líbano en la víspera, en una segunda oleada de explosiones simultáneas de aparatos inalámbricos de comunicación tras las acaecidas del día antes con dispositivos buscapersonas. De acuerdo con la firma nipona, los aparatos en cuestión involucrados en las explosiones son walkie-talkies modelo ICV-82, de los que unas 160,000 unidades fueron producidas y vendidas tanto en Japón como en el extranjero, incluyendo Oriente Medio, entre 2005 y 2014. Sin embargo, señalaron que los aparatos se dejaron de fabricar hace una década y desde entonces las sedes y filiales en el extranjero de ICOM no han sacado al mercado nuevas versiones de los mismos. Asimismo, señalaron que ICOM también dejó de producir y vender las baterías empleadas en esos radiotransmisores portátiles. En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas indicó que el secretario general expresó preocupación por los informes de violencia postelectoral y violaciones de derechos humanos. Enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica a través de un diálogo genuino e inclusivo. La llamada se produce en el marco de la presentación de un informe en el que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela denunció una nueva ola represiva sin precedentes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Al respecto, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, aseguró que la maquinaria represiva continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos. La experta alertó que se trata de una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia de Venezuela. En su informe, la misión de la ONU documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzosa. Jesús Armas, presidente de Monitor Ciudad, indicó que para recuperar la industria eléctrica venezolana no basta con la reparación y reconstrucción de sistemas de generación, equipos de transmisión o redes de distribución, sino que es indispensable una nueva organización de la industria con capital privado. Nosotros lo que queremos es poner a repensar la gobernanza del sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, nuestro sistema eléctrico nacional está totalmente estatizado. Las tres etapas, la generación, la transmisión y la distribución, están unificadas y están todas en manos de Corpoelec. Nosotros creemos que se debe romper ese monopolio estatal, que debemos abrirle la participación a el capital privado en Venezuela, que tenemos que separar las tres etapas, que generar competencia, que poder recuperar nuestra capacidad termoeléctrica, pero también expandir a que aprovechemos nuestra gran capacidad para en el futuro producir energía solar y utilizar otras renovables, y que esto se convierta en un negocio para muchos venezolanos, pero también en calidad de vida para la gran mayoría. Para ello, desde la organización explicaron que el éxito de una privatización del sistema eléctrico pasa también por el cambio político y la transparencia de las instituciones que lo conforman. No toda privatización es buena, porque eso tiene que pasar por un sistema en el cual tengamos transparencia, en donde tengamos Estado de Derecho, en donde tengamos democracia, porque esas son las precondiciones fundamentales para que una privatización no sea una cosa a espaldas de los venezolanos, que sea sencillamente para fortalecer a algunas oligarquías, algunas élites
cercanas al poder, sino que se tiene que abrir la industria eléctrica nacional a los privados, pero con transparencia y pensando y teniendo siempre como foco a los venezolanos. Armas indicó además que son necesarias algunas reformas legislativas en el país. Lo primero es que nosotros tenemos que acabar con Corpoelec, con ese decreto de Hugo Chávez del año 2007 en el cual se creaba y se estatizaba, Corpoelec y se estatizaba toda la industria, y luego podríamos volver temporalmente a la ley que se promulgó en 1999 que permitía la participación privada en el sistema eléctrico nacional, pero además habría que hacerle algunas reformas que permitan fortalecer un órgano regulador nacional para el sistema eléctrico, controlado por supuesto desde el Estado, que se permitan fortalecer la entrada de capitales, pero también que se añadan algunas reformas pensando en el medio ambiente, pensando en cómo mitigar los efectos del cambio climático. Desde Ciudadanía Sin Límites insisten que el proceso de transformación de la industria eléctrica venezolana es urgente y necesario y podrá traer soluciones a la crisis eléctrica que enfrenta el país en un periodo de 5 años. La frontera natural entre Panamá y Colombia a través del Darién abarca más de 250 kilómetros, pero los migrantes recorren cerca de un centenar en varias rutas que pueden llevar de 3 a 10 días. Más de 244.200 migrantes han cruzado el tapón en lo que va del 2024, 31% menos que el año pasado. Según estimaciones del gobierno panameño, se espera que en diciembre la cifra se situará en unas 320.000 personas. De confirmarse esta hipótesis, el flujo migratorio caería 38% frente al récord histórico de 520.000 personas que cruzaron en el año 2023. Panamá considera que el problema migratorio en el Darién no solo constituye una crisis humanitaria, sino de seguridad, por lo que ha aplicado una agresiva política de contención que incluye la instalación de barreras perimetrales de unos 4.7 kilómetros. Este viernes, el vicecanciller colombiano Jorge Rojas aseveró que la situación del Darién no es solo un asunto de Panamá y Colombia, puesto que están pasando personas de 95 nacionalidades que van desde venezolanos hasta africanos y asiáticos. También mencionó la transformación que ha experimentado la migración en Colombia, que ha dejado de ser un país de destino para convertirse en uno de tránsito. A este flujo migratorio se añaden los 2.5 millones venezolanos registrados y los 500.000 más en proceso. Aunque en el caso de Venezuela, indicó Rojas, estamos explorando el retorno voluntario de algunas de las personas que han pasado la frontera hacia Colombia.